Vale, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos viendo o estaremos resolviendo ejercicios de la parte de química que vienen siempre en el examen de admisión. Mi nombre es Alessandra y estaremos aquí, pues resolviendo todo lo que viene. Siempre viene este tipo de ejercicios. Entonces, para que prestes mucha atención a esta parte y que cualquier duda, pues me la puedes dejar sin ningún problema y estaremos, pues, resolviendo todo esto juntos. Entonces, nuevamente, muchísimo gusto. Soy Alessandra y pues vamos a comenzar con la clase. Vale, entonces voy a quitar la cámara para que veamos bien todo lo que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a hacer diapositivas y de aquí vamos a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, mucho gusto a todos y espero que les sirva bastantísimo. Entonces, nosotros tenemos algo que se les conoce como el cálculo de las partículas subatómicas. Entonces, a nosotros siempre nos van a estar preguntando en el examen cómo tenemos que calcular estas partículas subatómicas y tú primero te has de preguntar, pues, ¿qué son las partículas subatómicas? Entonces, cuando estamos hablando de estas, estaremos diciendo que las partículas subatómicas van a estar compuestas por los electrones. Y aquí tenemos a los electrones, vamos a tener a los protones y vamos a tener de igual manera a los neutrones, ¿vale? Entonces, tenemos estas tres partículas subatómicas y a nosotros en el examen nos pedirán, pues, que calculemos esto. Entonces, antes de que aprendamos cómo calcular estas partículas subatómicas, lo que nosotros necesitamos es conocer algo que es el número atómico. El número atómico nosotros lo vamos a identificar con una Z mayúscula. ¿Y qué es el número atómico? Ah, pues el número atómico es el número de protones que va a tener un átomo, ¿vale? Entonces, siempre asocia número atómico con número de protones, ¿vale? Tenemos estas dos. Luego, también, cuando estamos hablando normalmente de un átomo que se encuentra en estado basal, ¿qué significa que se encuentra en estado basal? Que lo tienes tal cual en la tabla periódica, no lo tienes igualito. Entonces, nosotros tenemos que, cuando estamos trabajando con un átomo en estado basal, es decir, los elementos que tienes tal cual en la tabla periódica sin cambiar absolutamente nada, se dice que también será igual al número de electrones. Entonces, el número atómico es igual al número de protones y también es igual al número de electrones. Entonces, ¿cómo me gusta a mí explicar o decir esta parte? Pues tú te puedes aprender esto de pez. ¿Qué significa lo de pez? Pues mira, los protones, que los vamos a identificar con una P y un signo positivo, van a ser igual a los electrones y este va a tener un signo negativo, así lo identificamos, y esto será igual al número atómico. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos que el número atómico de un elemento es de 20, los electrones también van a ser 20 y los protones también van a ser 20, ¿vale? Por eso tenemos esta igualdad. Significa que tenemos lo mismito. Entonces, nuevamente, recuérdate que el número atómico va a ser igual al número de protones y al número de electrones. Y te lo puedes aprender justamente con la palabra de pez. Luego, nosotros tenemos otra cosa importante que se le conoce como la masa atómica. Entonces, la masa atómica la vamos a identificar con una A mayúscula. Siempre será A mayúscula. ¿Y qué es la masa atómica? Ah, pues es el número de protones más el número de neutrones. Entonces va a ser la suma de protones más los neutrones. ¿Ok? Tenemos estos dos. Después de esto, vamos a ver justamente qué son los neutrones. Y los neutrones, ¿cómo los vamos a calcular nosotros? Ah, pues vamos a agarrar a la masa atómica y se le va a restar el número atómico. Entonces, esta es una fórmula que tú también te vas a tener que acordar a la hora de, pues, de contestar esta parte. Entonces, nuevamente, los neutrones se calculan agarrando la masa atómica y restándole el número atómico.
Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para identificar cuál es la masa atómica y cuál es el número atómico? Pues simplemente acuérdate que la masa atómica va a estar representada con una letra A y esta masa atómica siempre va a ser el número más grande, ¿ok? El número más grande que vas a tener en tu elemento. Entonces, A siempre será más grande que el número atómico. El número atómico va a ser un número más chiquito que A. Entonces, imaginemos que tenemos un elemento X. Entonces, si aquí tenemos 50 y aquí tenemos 20, si estamos hablando, queremos identificar la masa atómica, tú debes identificar el número más grande de estos dos. En este caso, el número más grande que tenemos es 50. Entonces aquí podríamos decir que 50 sería nuestra masa atómica y que 20, como es el número más chiquito, lo vamos a identificar como el número atómico. Entonces, esto es de lo principal que nosotros tenemos que saber a la hora de contestar, pues justamente los ejercicios del examen. Entonces, después de esto, vamos a contestar justamente una pregunta muy, muy común, pues en el examen de admisión. Entonces, antes te presento, esta es la tabla periódica que a ti te va a aparecer en el examen de admisión, igualita, esta es tal cual la que te va a venir. Entonces, yo recomiendo que en dado caso, pues de que no hayas presentado el examen, pues aquí tienes la tabla periódica y apréndete esta tabla periódica. Bueno, no apréndete, sino que te identifiques con esta, porque pues en internet o en las papelerías pues vas a encontrar tablas periódicas con muchísima información. Pero si te das cuenta, en esta tabla periódica pues no tenemos nada de información más que los números atómicos, las masas atómicas y pues nuestros elementos. Entonces es importante que comiences a familiarizarte con la que te van a poner en el examen. Entonces, nosotros vamos a tener a nuestros elementos y mira, si te das cuenta, nosotros aquí tenemos pues a los elementos y aquí están números, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Entonces, este 3, por ejemplo, en este caso de litio, tenemos el 3. Y aquí también tenemos un 6.9. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros cuál es la masa atómica o cuál es el número atómico? Pues ya sabemos que el número atómico va a ser el número pues más chiquito. En este caso, de litio va a ser 3 y su masa atómica pues va a ser 6.9, ¿vale? Que de hecho se suele redondear y quedaría como 7. Entonces, así es como nosotros vamos a identificarlos en la tabla periódica. Pero ahora sí, vámonos con la pregunta que viene muchísimo en el examen, para que la tengas ahí presente. Entonces nos dice, la siguiente tabla describe 4 átomos diferentes con el número de protones, electrones y neutrones que contiene cada uno. En relación con ellos, es cierto que, y mira, nos están dando justamente como un elemento A, uno B, uno C y uno D. Y nos están especificando, pues, cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada uno de ellos. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es basarnos en los incisos. Por ejemplo, nos están diciendo, el número atómico de A es 21. Y tú sabes que el número atómico lo vamos a también definir como el número de protones. Entonces, el número atómico de A es 21. Y tú buscas cuáles son los protones que tenemos en A. Entonces, en A, número de protones, aquí nos está indicando la tabla que es de 10. Por lo tanto, la B no puede ser por esta igualdad. Nuevamente, el número atómico es igual al número de protones. Y aquí, si nos están diciendo que el número atómico es de 21, para que tuviera sentido, pues el número de protones también debería de ser de 21. Pero como aquí está el 10, pues ya lo descartamos. Luego, la masa atómica del C es 11. Entonces tú tienes que recordar que la masa atómica es el número de protones más el número de neutrones. Así que checamos en la C, tenemos el número de protones más el de neutrones, entonces 11 más 11, pues no nos da 11. ¿Están de acuerdo? Así que, ¿qué hacemos? Pues también descartamos este inciso. Luego,
tenemos que la masa atómica del C es 22. Entonces, nuevamente checamos aquí. Tenemos el C y ya vimos que la masa atómica es la suma de los protones con los neutrones. Entonces, ya dijimos 11 más 11, pues nos da un resultado de 22. Y justamente esta va a ser la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, todo perfectísimo. Entonces, sí, les digo, no hay ninguna complejidad, lo único es de descarte y acordarte de estos conceptos para contestar este tipo de preguntas. Entonces, no hay pierde, ¿va? Lo único que yo necesito que te aprendas es que los protones son igual a los electrones y esto será igual al número atómico. Que los neutrones es igual a la resta de la masa atómica menos el número atómico y que la masa atómica es igual a la suma de los protones más los neutrones. Y listo. Entonces, pues la primera respuesta aquí es la A. Nuevamente, pues tomen nota porque esta es una pregunta muy común en el examen de UNAM. Luego, también tenemos un tema muy importante y que también sí o sí, pues te lo van a poner en su examen. Entonces, nosotros tenemos lo que se le conoce como configuración electrónica. A grandes rasgos, la configuración electrónica va a ser la manera en la que los electrones se pueden acomodar en diferentes niveles de energía. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es saber construir la configuración electrónica. Entonces, para eso, tú tienes que saber que van a existir algunos subniveles de energía. Vamos a tener al S, tenemos al P, tenemos al D y tenemos al F. Cada una de estas letritas, por así decirlo, van a aceptar cierta cantidad máxima de electrones. Entonces, el S va a aceptar como máximo a 2 electrones, el P como máximo a 6 electrones, el D a 10 electrones y el F a 14. ¿A qué me refiero como máximo? Que puede aceptar a menos electrones, pero no puede superar este número. Es decir, el S puede aceptar a un electrón y puede aceptar a 2 electrones. El P puede aceptar a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, pero no más de 6. Y lo mismo va a suceder con el D y con el F. Después de tener esto presente, nosotros para el examen nos tenemos que aprender cómo formular este diagrama. ¿Ok? Entonces, en la configuración electrónica vamos a estar utilizando este diagrama. Y ahorita con los ejercicios me voy a adentrar justamente más en esto. Pero lo que yo quiero que te des cuenta es que vamos a estar trabajando con diagonales. Es decir, aquí tenemos la diagonal 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Normalmente en el examen de admisión, a lo mucho, te puede venir hasta la diagonal 5. ¿Ok? Ahora, cuando estamos hablando nosotros de la configuración electrónica, tenemos que tener siempre en cuenta el número atómico de tu elemento, es decir, Z, ¿vale? En la configuración electrónica nos vamos a basar en el número atómico del elemento. Esto es bien importante porque pues esto es lo que nos va a ayudar a contestar. Entonces, vámonos con las preguntas para que te des cuenta cómo vamos a ir nosotros contestando. Y mira, nuevamente recuerden que estas son preguntas del examen de admisión para que lo tengan muy presente, hagan sus notas y así. La primera nos dice, ¿la configuración electrónica del carbono es? Entonces, a ti en el examen de admisión nuevamente vas a tener tu tabla periódica hasta el último apartado del examen. Entonces tú checas hasta atrás de la tabla periódica y buscas al carbono. Y te acuerdas que dijimos que la configuración electrónica vamos a estar basándonos en el número atómico. Y dices, ok, me baso en el número atómico, en este caso ¿de quién? Pues del carbono, porque eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, aquí tenemos al carbono. Tenemos aquí un 12 y tenemos un 6. Dijimos que el número atómico siempre será el número más chiquito. Por lo tanto,
este va a ser Z, ¿no? 6 es igual a Z. Ese es nuestro número atómico del carbono. Después de esto, lo anotamos para que lo tengas todavía más presente. Aquí está. En la configuración electrónica, lo que nosotros buscamos es llegar a esta cantidad. ¿A qué me refiero? Pues mira, tenemos este diagrama, ¿no? Esto pues te lo aprendes de memoria. Y mira, siempre vamos a comenzar con la diagonal 1 y nos vamos bajando. Así que esto que tú ves acá, se les conoce son los electrones. Es lo que habíamos dicho, que son los electrones que pueden aceptar como máximo estos subniveles de energía. Entonces, tú también tienes que acordarte que el número atómico también va a ser igual al número de electrones, cuando estamos hablando de un átomo neutro. ¿Te acuerdas de justamente lo de pez, no? Nos acordamos de lo de pez. Entonces, nos vamos con la primera diagonal, y la primera diagonal nos dice 1s2. Y tú dices, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es llegar a este número 6. ¿Y cómo vamos a llegar al número 6? Pues con esto que tú ves acá. Vamos a hacer la suma de los electrones, de los números que tienes como hasta arribita en chiquito. Entonces, hasta ahorita nosotros tenemos 2 electrones. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos 6. Por lo tanto, nuestra configuración electrónica pues todavía no acaba. Entonces, continuamos. Tenemos 1s2. Te das cuenta que en esta diagonal ya no hay nada. Y como ya utilizamos este, pues nos vamos a la segunda diagonal. ¿Qué tenemos en la segunda diagonal? Tenemos 2s2. Entonces ponemos 2s2. Aquí está. Nuevamente, recuerda que los números que tienes acá van a ser tus electrones. Y ahora tenemos 4 electrones y nuestro objetivo es llegar a 6. Entonces, si te das cuenta, nos faltan únicamente 2 electrones para, pues para llegar a nuestro objetivo, a este 6, a nuestro número atómico. Entonces dices, ok, continuamos. Luego, ya no tenemos nada en la segunda diagonal, ya no hay nada, ya utilizamos lo que teníamos. Ahora nos vamos a la tercera. Aquí muy importante que siempre comiences a anotar tú lo que tenemos más hacia arriba. Es decir, en la diagonal 3 tenemos a 3s2 y tenemos a 2p6, pero siempre tienes que comenzar con lo que está más hacia arribita, ¿vale? Con lo que está como más en la colita de la flecha, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos a 2p6. Pero aquí es lo que justamente te había comentado. Este es el número máximo que puede aceptar la letra P. Pero podemos aceptar a menos, se puede aceptar a menos. Entonces, ¿qué se hace? Pues, ¿cuántos electrones nosotros necesitamos? Pues si tenemos 4 y queremos llegar a 6, pues necesitamos únicamente, pues, 2. 2. Entonces, si te das cuenta, si nosotros ponemos este 2, 2 más 2 más 2 nos da 6. Y esta va a ser la configuración electrónica del carbono. Y si te das cuenta, pues va a ser la respuesta B. Y ya con eso, ¿ok? Luego, tenemos justamente también el otro que dice cuál es la configuración electrónica del potasio. Y aquí te están ahorrando como la parte en donde te tengas que regresar en la tabla periódica, porque ya te están diciendo que el número atómico del potasio pues es de 19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recordar, hacemos la configuración electrónica y nuestro objetivo es llegar al 19. ¿Vale? Entonces, nuevamente, nosotros vamos a comenzar con 1s2. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos hasta arriba, ¿no? La primer diagonal. Siempre comienza con la primer diagonal. Entonces, a ver, espérame. Aquí está. 1s2. Y lo anotamos. Te das cuenta que todos cumplen, ¿ok? 1s2, 1s2, 1s2. Va. ¿Qué sigue? Sigue 2s2. Y todas aquí también cumplen con 2s2. Hasta aquí no hay pierde, todas están iguales. Luego, después de 2s2, estamos en la tercera diagonal. Y lo primero, ya sabes que anotamos, es 2p6. Y mira, aquí
2p6 lo tiene, 2p6 lo tiene y 2p6 lo tiene, pero la B no lo tiene, por lo tanto va a estar mal. Necesitamos nosotros aquí un 6 forzosamente, porque aquí pues aquí lo tenemos, ¿va? No se te olvide que nuestro objetivo es llegar al número 19. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Pues contando. Aquí tenemos 2, 2 y 6. Entonces, ¿cuántos tenemos? Pues tenemos por ahora 10 electrones. Y nos hacen falta 9 electrones. Entonces, todavía tenemos que continuar con la configuración electrónica. Ya eliminamos a la B. Luego, después de 2p6, ¿qué sigue? Pues bajas, bajas, bajas y te encuentras con el 3s2. Entonces, nuevamente, aquí todos tienen 3s2, 3s2, 3s2. Va, aún no descartamos nada. Nos vamos a la cuarta diagonal y sigue 3p6. Entonces, todos aquí también van a tener 3p6. Y dices, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pues aquí ya empezamos a descartar, porque si empezamos a hacer la suma, pues aquí tenemos 18 electrones en la C. ¿Y cuántos queremos llegar? Queremos llegar al 19. Entonces, descartas también la 6, perdón. Luego, tenemos a la A y tenemos a la D. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, hasta acá, nuevamente como te decía, ya tenemos 18 electrones. ¿De dónde estoy sacando estos 18? Pues haciendo la suma de los números que tenemos en chiquito. Y esto A y D coinciden. Pero luego tenemos al 4s2 y tenemos 4s1. ¿Cuántos electrones nos hacen falta nosotros para llegar al 19? Pues nos hacen falta únicamente uno. Entonces, mira, aquí está el electrón que nosotros necesitamos. 18 más 1, pues nos está dando los 19. Y ya llegamos a nuestro objetivo. Por ejemplo, acá 18 más 2, pues ya nos va a dar 20. Y pues obviamente también va a estar mal porque nosotros queremos llegar al número 19. Y el único que llega al 19, pues es la D. Entonces, la D va a ser la respuesta correcta. Así que lo importante de este tema es que tú identifiques al número atómico. Después de identificar al número atómico, utilizas este diagrama o incluso los incisos y vas a ir descartando. Nuestro objetivo es llegar al número atómico que te esté indicando pues el examen, ¿no? En este caso, pues nuestro elemento. Luego, hasta aquí todo perfectísimo. ¿Todo bien? Si se dan cuenta, no está complicado, solo es que te aprendas el diagrama. Y como te había comentado, no hay necesidad de que te aprendas, por ejemplo, estos, porque ya son muy largos, entonces no, pues no vienen. No hay como tanta necesidad de aprendérselo. Bueno, si quieres, pues te lo puedes aprender, pero bueno. Ok, vale. Entonces, continuamos. Bueno, pues también en el examen de admisión te van a pedir lo que es la masa molar, que calcules la masa molar y también que calcules el número de moles. Entonces, esto es muy, muy, muy común. Así que vamos a, pues, a ver cómo se hace toda esta parte. Así que tenemos que la masa molar o el peso molar vamos a tener con unidades de gramos por mol. Y esta va a ser la suma de los pesos atómicos de los elementos que van a tener pues una molécula. ¿Vale? Entonces, ahorita te voy a enseñar cómo lo vamos a calcular, pero por ahora quiero que te imagines, ¿no? Cuando estábamos hablando nosotros aquí de la tabla periódica, para calcular la masa molar, tú siempre vas a estar utilizando la masa atómica, ¿no? Aquí tenemos la A, ya sabes que la masa atómica, pues es el número más grande. Entonces, aquí tenemos a nuestra masa atómica. Importantísimo tener esto en cuenta para calcular la masa molar. Entonces, aquí está. Esa es una parte. Ahorita nos adentramos más a esta parte. Y luego también tenemos el número de moles. A nosotros, justamente así, el examen te va a decir, calcula el número de moles y ya te dan todo el enunciado. Entonces, cuando a ti te estén diciendo esto, vamos a estar trabajando
con una fórmula. Esta fórmula, pues, es la siguiente. N es igual a M sobre MM. ¿Pero qué significa cada uno? Pues N es igual a mol, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos van a pedir en el examen. Tenemos que M minúscula va a estar representada por la masa. Y la masa, pues, va a tener unidades de gramos. Importante también que tengas, pues, las unidades presentes. Y luego tenemos MM. MM es la masa molar, es decir, la suma de los pesos atómicos, la suma de las masas atómicas, de lo que nosotros ya sabemos identificar en la tabla periódica. Y bueno, pues ya te había comentado que la masa molar va a tener unidades de gramos por mol. Y listo. Luego, después de esto, pues vamos a ver cómo se va a contestar en el examen justamente. Entonces, aquí tenemos la primera pregunta del examen de admisión. Y nos dice, el vinagre es una disolución acuosa, la cual contiene ácido acético. Y pues te dan esta fórmula, te dan todo esto. ¿Cuál es la masa molar de este compuesto? Entonces, vamos a aprender cómo calcular la masa molar o molecular, es lo mismo, para que no te espantes. Así que, ¿por qué te están dando la fórmula? Porque la vamos a estar utilizando para calcular la masa de todo esto. Es decir, nos están preguntando cuánto va a estar pesando esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es poner a los elementos por separado. ¿A qué me refiero? Tengo el carbono, lo pongo por separado. Tengo el hidrógeno, lo pongo por separado. Tengo el oxígeno, lo pongo por separado. Entonces aquí está, carbono, hidrógeno y oxígeno. Listo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Pues nosotros tenemos que checar en la tabla periódica la masa atómica, es decir, A, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. En este caso ya te lo pongo. La del carbono es de 12, la del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16. Y mira, si quieres, me regreso para que compruebes esta parte. Mira, ve, aquí tenemos el oxígeno que es de 16. Ahí lo tenemos. Luego tenemos al hidrógeno, pues que es de 1. Y el carbono, aquí tenemos que es de 12. Entonces, de aquí es en donde estamos sacando los números para calcular la masa atómica. ¿Va? Hasta aquí todo perfectísimo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los leo. Porque, bueno, aquí digamos que lo único que tenemos que hacer, pues, es estar identificando la masa atómica, ¿va? Entonces, bueno, ya sabes, dice Michelle, que sí, que todo bien, va, perfecto, también Dani, va, perfecto. Ok, entonces continuamos. Tin, tirín. Este, ¿en, ¿en dónde, Aileen? ¿Aquí o acá, en esta parte? Porque esta es la siguiente de la tabla. Ya, perfecto. Ahí la tienes para que lo tengas ahí presente. Y bueno, pues hay que continuar. Va. Entonces, aquí está. Nosotros ya pusimos a nuestros elementos por separado. No, no es nada. Luego, ¿qué hacemos? Pues ponemos cuánto pesa cada uno de ellos, es decir, la masa atómica. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que poner cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tenemos en total. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, simplemente vámonos con el primero, que es el carbono. Aquí ves a un carbono y aquí ves a otro carbono. Es decir, tenemos dos carbonos. Vamos a decir que tenemos dos átomos de carbono. Entonces se va a multiplicar. Vamos a hacer multiplicaciones. Entonces, bueno, aquí te lo voy poniendo como arriba. Luego, tenemos al hidrógeno. El hidrógeno se encuentra acá y también lo encontramos acá. Pero si te das cuenta, este hidrógeno tiene un número aquí 3. ¿Y qué significa este 3? Ah, pues que tenemos 3 hidrógenos, 3 átomos de hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno va a ser 3 más 1 que tenemos acá. 3 más 1.
¿vale? Entonces esto nos da 4 hidrógenos en total. Y luego tenemos al oxígeno, y el oxígeno pues lo ves acá y lo ves acá. Es decir, 1 más 1 pues nos da 2. Y aquí hacemos las multiplicaciones. 12 por 2, 1 por 4 y 16 por 2, ¿va? Después de hacer estas multiplicaciones, que te las pongo acá, lo último que tú tienes que hacer simplemente es una suma de todas estas multiplicaciones, es decir, 24 más 4 más 32. Y al efectuar esto, nos da un resultado de 60 gramos por mol. En este caso, pues la respuesta es la C, ¿vale? Entonces, en conclusión, para calcular la masa molar o la masa molecular, lo que tú tienes que hacer es, ¡ay, Diosito, estoy escribiendo! Aquí está. Lo que nosotros tenemos que hacer es separar a los elementos. Después de separar a los elementos, checas en la tabla periódica cuánto pesa cada uno de ellos. Después vas a hacer una suma de los átomos que tenemos, es decir, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tenemos. Y después de identificar eso, vamos a hacer una multiplicación que multiplica. Después de las multiplicaciones, vamos a hacer la suma. Y esto es lo que nos va a dar, pues, la masa molecular de este compuesto. ¿Okay? Entonces, como dijimos, pues la respuesta es la C. Pues vamos a seguir practicando con este tema para que quede todavía más claro. Entonces, aquí tenemos otra pregunta también común en el examen de admisión y nos dice que calculemos la masa molar. Y nuevamente te van a dar pues tu compuesto. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que te había comentado, separamos. Tenemos al calcio, tenemos al hidrógeno, tenemos al carbono y tenemos al oxígeno. Ahí está. Luego, aquí los ponemos. Siguiente paso, checamos en la tabla periódica cuánto pesa cada uno de ellos. Entonces, el calcio pesa 40, el hidrógeno pesa 1, el carbono ya vimos que pesa 12 y el oxígeno 16. Nuevamente, esto lo estamos sacando de la tabla periódica de lo que ya identificamos de masa atómica. Después tenemos que hacer multiplicaciones del total de átomos que tiene cada elemento. Es decir, cuántas veces lo vamos a tener nosotros. Entonces, tenemos aquí al calcio. Y ya, no hay nada, aquí no tenemos ningún número. Cuando no veas ningún número, significa que únicamente tenemos un calcio, tenemos pues, una unidad, por así decirlo. Solo uno. Entonces, aquí lo vamos a multiplicar por 1. Luego, nos vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos nosotros tenemos acá? Pues aquí tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el hidrógeno está dentro de un paréntesis. Entonces aquí vamos a estar utilizando como cosas de matemáticas, pero ¿cómo las vamos a usar? Pues mira, aquí en el hidrógeno pues tiene 1, ¿no? Un 1 imaginario, porque no hay otro número distinto acá. Entonces, 1 y se va a multiplicar por este número que tenemos afuera. 1 por 2, 2. Entonces, el hidrógeno acá se va a multiplicar por 2. Luego, nuevamente el carbono le está pasando lo mismo que el hidrógeno. Está dentro de un paréntesis. Entonces, ve, aquí tenemos un 1. Tenemos un carbono. Y este 1 también se va a multiplicar por lo que tenemos afuera. Entonces, 1 por 2 también nos da 2. Y por último, nos queda lo del oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, ahora aquí si te das cuenta teníamos 1 y 1, pero acá tenemos un 3. Entonces hacemos lo mismo, 3 por 2, pues ahora nos da 6. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues es la multiplicación. Bueno, aquí te lo pongo en bonito, déjatelo borro. Aquí está. Entonces ya vimos, ¿no? Tenemos un átomo de calcio, 2 de hidrógeno, 2 de carbono y 6 de oxígeno. Y ya nos están diciendo que la respuesta es la C. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, hacemos las multiplicaciones. Esto es lo que queda de las multiplicaciones. Y ya sabes que después de las multiplicaciones, lo que tenemos que hacer nosotros es una suma. Entonces, al hacer la suma, nos da 162 gramos por mol. Así que como dijeron, justamente la respuesta de aquí
es la C. Y listo, listísimo. ¿Alguna duda de cómo calcular la masa molar? ¿Todo perfecto? Para que continuamos con lo del número de moles, porque para calcular el número de moles, pues también estaremos utilizando la masa. Dice Claudia que ninguna, perfecto. También Sergio, también Mon, va. Ok, entonces, continuamos. Luego, tenemos la siguiente pregunta que nos dice, el número de moles que contienen 147.1 gramos de dicromato de potasio, y te dan justamente su fórmula, es, y ya te están preguntando, ¿no? ¿Cuántos moles tenemos? Y aparte, el ejercicio te está dando la masa molar. Entonces, nosotros tenemos que recordar la fórmula para calcular el número de moles. Y aquí está, ¿no? Tenemos que el número de moles es igual a la masa dividido entre la masa molar. Entonces, tenemos que ver cuáles son los datos que nos está dando el ejercicio. Mira, aquí nos están diciendo gramos. Ya sabes que cuando nos ponen las unidades de gramos, pues estamos hablando de masa. Es decir, la masa es de 147.1 gramos. ¿Vale? Y luego, ¿qué también necesitamos? Pues necesitamos la masa molar. Y por suerte, el ejercicio nos los está dando. Ve, nos dice que la masa molar es de 294.2 gramos por mol. Si te das cuenta, nosotros ya tenemos todos los datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente sustituir. Ya dijimos que la masa es de 147.1 y lo ponemos. Y vamos a hacer la división de la masa molar, que el ejercicio también te lo está dando, que es de 294.2 y lo pones. Y lo único que tienes que hacer tú simplemente pues es una división. Entonces, a ver, ¿cuánto les da esta división? A ver, los leo. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? De hecho, en este tipo de ejercicios, ustedes tienen que tener cuidado. ¿Por qué digo que tienen que tener cuidado? Porque este, a veces te da la masa molar, como en este ejercicio, pero habrán otras ocasiones en donde a ti no te las van a dar. ¿Ok? Entonces, cuando a ti no te den la masa molar y te estén pidiendo calcular el número de moles, pues no te preocupes. Tú ya sabes calcular la masa molar, entonces procedes a calcularla. Así que mucho ojo, no se te vaya como decir, ay, es que no me están dando todos los datos, sino que el examen va a decir, pues es que tú también ya sabes calcular la masa molar, entonces calcúlala, ¿vale? Afortunadamente, en este ejercicio, pues no nos los pidieron, ¿vale? Entonces, pues al hacer la división, nos da justamente un resultado de 0.5 mol, ¿no? Gramo con gramo se va a cancelar y esta es la unidad que nos interesa a nosotros. Entonces, perfectísimo. Pues al parecer todos digamos a lo mismo. Así que muy bien. Va. Entonces, apréndete esta fórmula porque es muy importante en, pues, en el examen de admisión. Y bueno, incluso pues en todas las universidades te van a pedir aquí esta fórmula. Va. Así que vámonos con la otra. La otra nos dice que tenemos los gramos contenidos en 5 moles de agua son, esto es lo que nos están pidiendo, 2 gramos. Y pues también nos están dando la masa molar de qué? La masa molar de agua. Es decir, ya también te ahorraron esta parte. Así que tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta fórmula, ¿no? Para calcular el número de moles. Pero si te das cuenta, a nosotros no nos están pidiendo el número de moles, sino que nos están preguntando por los gramos, es decir, por la masa. Nos están preguntando por esto. Así que, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos a hacer un despeje. Pues vamos a recordar cómo podemos hacer el despeje. Entonces, si queremos dejar nosotros solo a la M y está estorbando la masa molar está dividiendo.
Entonces va a pasar con su signo contrario del otro lado. Entonces, ¿cuál es el signo contrario de la división? Pues es la multiplicación. Entonces, la masa es igual al número de moles por la masa molar. Entonces, esta es como otra fórmula que debes de tener en cuenta, pero no hay necesidad aquí como de aprender. ¿Por qué? Porque si ya te sabes la primera, pues ya está. ¿Vale? Si ya te sabes cómo calcular el número de moles, simplemente despejas. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente sustituimos. Tenemos 5 moles, ¿no? Y se multiplica. Aquí está. Y luego es la multiplicación también de la masa molar. Y la masa molar, el ejercicio te está diciendo que es de 18 gramos por mol. Entonces, 5 por 18 gramos por mol, ¿no? Y esto nos da un resultado de 90 gramos. Mol con mol se va a cancelar y nos están quedando las unidades, pues, que nos están pidiendo. Nos están quedando los gramos. Entonces, como nos dice Lisandro, pues la respuesta es la A. Y listo. ¿Ok? Entonces, ándale, perfecto, Aileen. Y hola, Arturo. Entonces, muy bien. Así es como tenemos que hacerlo. Así que mucho ojo con los datos que te están dando y con lo que te están pidiendo. Siempre que a ti te digan, no, los gramos contenido en 5 moles o en determinada cantidad de moles, lo que tú tienes que hacer es utilizar esta fórmula, ¿va? Y ahora va a ser una multiplicación. En dado caso de que no te den la masa molar, pues tú la tienes que calcular, ¿va? Esto es muy importante que también lo tengas presente. ¿Hasta aquí todo perfecto? ¿Todo bien? Continuamos. Si se dan cuenta, no está complicado. Tenemos que agarrarle la onda y ver las formulitas y cómo utilizarlas, pero pues ya. Dicen que sí, va perfecto, todo bien, dice Carla, va. Muy bien, gracias. Ok. Luego, nosotros también tenemos algo que se les conocen como propiedades químicas. Son fáciles estos ejercicios. Es que así vienen en el examen, Bren. Así vienen, así vienen. Solo tenemos que saber los truquitos y ya con eso. Entonces, nosotros tenemos las propiedades químicas. ¿Y cuáles son estas propiedades químicas? Pues vamos a tener al radio atómico, tenemos a la electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización. A nosotros en el examen de admisión nos van a pedir cuál es el elemento que tiene mayor radio atómico, cuál es el elemento que tiene menor electronegatividad, ¿va? Nos van a estar preguntando y vamos a estar contestando gracias a la tabla periódica. Entonces, el radio va a aumentar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Mientras tu elemento se encuentre más hacia la izquierda, va a tener mayor radio atómico. Por ejemplo, tenemos aquí al magnesio y tenemos al sodio. Y nos preguntan, ¿cuál de estos dos tiene mayor radio atómico? Y tú vas a escoger al que esté más del lado de la izquierda. Entonces, el que está más hacia la izquierda, pues es el sodio. Entonces, aquí está el sodio. Y listo. Este va a ser el que tiene mayor radio atómico. Entonces, esa es una. Y la otra es que va a crecer de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Mientras tu elemento se encuentre más hacia abajo, va a tener mayor radio atómico. Entonces, ve, aquí tenemos al oxígeno y tenemos al azufre. ¿Cuál de estos se encuentra más hacia abajo? Pues el azufre. Entonces, el azufre va a ser el que tiene mayor radio atómico. Y esta es una, ¿no? Ya con esto, ya estamos del otro lado. Si nosotros nos aprendemos cómo trabaja el radio atómico, estos que te pongo de verde, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, van a ser muy fáciles. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario al radio atómico. Entonces, antes de pasar a estos, quiero hacer énfasis en que el elemento que tiene mayor radio atómico va a ser el francio. ¿Por qué? Porque ese es el que se encuentra más hacia la izquierda de la tabla periódica y más hacia abajo. Entonces, el francio es el elemento que tiene mayor radio atómico. Y listo. Luego, como te decía, estas tres propiedades van a trabajar
de la forma contraria a lo del radioatómico. Es decir, si tu elemento se encuentra más hacia la derecha, más hacia la derecha, nos vamos a tener mayor electronegatividad, mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Pero justamente, como nos dice Sergio, para estas tres propiedades no vamos a prestarle atención a los gases nobles, solamente para estos tres, ¿vale? Entonces, te vas a olvidar de los gases nobles. Los gases nobles son estos, ¿no? Te olvidas de todo esto, te olvidas. Entonces, ahora sí, mientras más hacia la derecha se encuentre tu elemento, va a tener mayor electronegatividad, mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Entonces, si nosotros tenemos aquí al silicio y al aluminio, pues ¿cuál va a tener mayor electronegatividad? Pues el que se encuentre más hacia la derecha. En este caso, pues es el silicio. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora, mientras más hacia arriba se encuentre tu elemento, va a suceder lo mismo. Va a tener mayor electronegatividad, mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización. Entonces, si nosotros tenemos al flúor y tenemos al cloro, el que presenta mayor electronegatividad es el que se encuentra más hacia arriba. En este caso, va a ser el flúor. Y así es como se irá trabajando en la tabla periódica con estas propiedades. Así que es muy, muy importante que lo tengamos presente. Entonces, nuevamente, el elemento que tiene mayor electronegatividad, mayor afinidad electrónica y mayor energía de ionización va a ser el flúor. ¿Por qué el flúor? Porque el flúor se encuentra más hacia la derecha de la tabla periódica y más hacia arriba. Entonces, el flúor va a ser el que tiene mayor electronegatividad, afinidad y energía. ¿Vale? Y nuevamente, no tenemos que tomar en cuenta con estas tres propiedades a los gases nobles. Solo apréndetelo así. No te vayas a confundir porque el examen te los va a poner para que te confundas, pero nosotros ya sabemos que no. Entonces, vámonos con las preguntas. Dice, ¿en qué parte de la tabla periódica se encuentran los elementos más electronegativos? Entonces tú recuerda que la electronegatividad crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Así que, ¿cuál pondrías tú? ¿Cuál pones? ¿Cuál pones? A, B, C o D. En la parte inferior izquierda, en la parte superior izquierda, en la parte inferior derecha o en la parte superior derecha. Ok, a ver los demás. Ya vi que D, A, D. Ok. También dicen que D, que D. Va, perfectísimo, muy bien. La respuesta es la D, en la parte superior derecha. Es decir, aquí, en esta parte, vamos a tener a los elementos con mayor electronegatividad. Y muy bien. Entonces, la respuesta es la D. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos? Entonces, a ver, ¿cuál pondrías? ¿A, B, C o D? Ok, Aileen nos dice que la A, también Bren, también Carol, también Fanny, también Dan. Perfecto, muy bien, es la A. Para empezar, pues nosotros dijimos que el flúor es el elemento con más electronegatividad. Entonces, pues en la A es donde se encuentra este, ¿no? Ve, aquí te ponen a los gases nobles, porque es lo que te comentaba, te quieren confundir, pero tú ya sabes que a los gases nobles, pues ni atención le vas a prestar. Así que sí, pues la respuesta es la A, ¿no? Tenemos aquí al flúor, tenemos al oxígeno y tenemos al cloro. Y se encuentran justamente en la parte superior derecha. Entonces la respuesta es la A. Muy bien. Luego, dice, ¿cuál de los siguientes elementos presenta la electronegatividad más alta?
Entonces, pues nos están diciendo azufre, cloro, aluminio, silicio. ¿Cuál pondrían? Tenemos al azufre, aluminio, cloro y silicio. Dicen que C, también Leti, User, Carol, dicen que C. Perfecto. Muy bien. La respuesta es la C. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la tabla periódica. Y ya. Perfectísimo. Por último, ¿cuál es el elemento que tiene la mayor energía de ionización? Flúor, astato, bromo o yodo. ¿Cuál ponen? Carol dice que A, también Lola, también Esmeralda, también User, también Dan. Perfecto. El flúor. De hecho, sabemos que el flúor tiene mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica y mayor electronegatividad. Así que estas son las respuestas. Y listo. ¿Alguna duda con este? Para que pasemos al último tema. ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Porque todo bien, dice Bren. Va, perfecto. Cualquier duda, pues ya saben, me dicen. Por último, y para terminar con hoy, va perfecto, Sergio y Carol. Pues vamos a ver lo de el pH, ¿no? Que es el potencial de hidrógeno. Eso significa pH es potencial de hidrógeno. En general, ¿cuál es la definición? Pues es una medida que nos ayudará a determinar la acidez o alcalinidad de una disolución, es decir, la concentración de iones hidróneo. Pero ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros? Pues la escala de pH. ¿A qué me refiero con escala de pH? Pues nosotros vamos a tener esta escala que nos va a indicar si un elemento o si una sustancia es ácida, es básica o es neutra. Alcalino es lo mismo que decir básica. Básica, ¿vale? Es lo mismo, lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que cuando tenemos un resultado de 0 a 6,9, vamos a estar diciendo que tendremos un pH ácido. Nuestra sustancia va a ser ácida de 0 a 6,9. Luego, de 7,1 a 14, nuestra sustancia va a ser denominada como básica. Va a tener un pH básico. Y en dado caso de que te den un resultado de 7, es decir, te da un pH de 7, diremos que la sustancia es neutra, tiene un pH neutro. ¿Y cómo vamos a estar utilizando nosotros esta escala de pH? Pues a ti en el examen te van a decir, no, pues tenemos un pH, no sé, determinada sustancia tiene un pH de 3. Y aquí está. Te van a decir qué puedes concluir con esto. Entonces tú vas a contestar, pues que esta sustancia tiene un pH ácido porque se encuentra en esta escala. Si te dicen, no, pues tenemos un pH de 14, ¿qué concluimos? Pues que su pH es básico, que estamos hablando de una base. ¿Ok? Entonces, vamos a ver con los ejercicios cómo vamos a estar utilizando esta parte. Entonces, el primero nos dice, si el pH de una sustancia se obtiene un valor de 2, se dice que es, ¿qué dirían? Ácido, neutro, alcalino o básico. Entonces, dice Carol que es la A, dice que Bren, que es la A, Esmeralda, Sergio, User, va perfecto, muy bien, pues la respuesta es la A. ¿Por qué es la A? Pues checamos en nuestra escala y dices, ok, el 2 se encuentra acá. Entonces, el 2 pertenece a un pH ácido. Y listo, ya con eso tenemos la respuesta. Entonces, la respuesta pues es la A. Y luego dice, el agua de mar tiene un pH de 8,6. Por lo tanto, se dice que es, ¿qué ponen? ¿Salado, básico, neutro o ácido?
Dicen que B, ya están diciendo básico, básico, perfecto, muy bien. La respuesta es la B. ¿Por qué es la B? Ah, pues nuevamente. ¿Qué nos están diciendo? Que tenemos un pH de 8.6. En este caso, checamos en nuestra escala y 8.6 pues lo tendríamos como por acá. Y eso quiere decir que entra en un pH básico. Y listo, así de fácil nosotros vamos a estar contestando esta pregunta. ¿Alguna duda? ¿Todo perfectísimo? Todas estas preguntas que nosotros contestamos fueron del examen de admisión. Todas, todas, todas. Entonces, pues hasta aquí llegamos por hoy. Espero, muchas gracias, Carol. Espero que les haya servido bastante. Si se dan cuenta, pues no es tan complicada las preguntas, solo es ver o tener una buena estrategia para, pues para contestar. Dice Abel, si bien esas preguntas me vinieron este año, es que sí, se repiten mucho. Y gracias, Excel. Y gracias, Dani. Muchas gracias. Y no, no es nada, no es nada. Ya cualquier duda, pues ahí estaremos en comunicación. Échenle muchas ganas y pues se dan cuenta que en realidad química no es tan difícil como nos los han dejado ser, ¿no? Entonces, pues gracias por estar, por prestar atención y muchas gracias también por sus comentarios. Muchas gracias, Belén. Y también Alex. Gracias. Bye bye, sean felices. Gracias nuevamente.